¿Qué tal, gente? Les saluda su amigo Benoa Safai. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos levantamos mucho antes de que salga el sol, porque tenemos una ruta que combina deporte, recorrido y conocer rincones de nuestra ciudad que muchas veces pasamos por alto. Estamos aquí en el Parque Mancocapa, punto de partida de todo. Aquí nos estamos reuniendo con todo el equipo, cada uno con sus cosas listas, con ganas de moverse y de vivir una aventura juntos. El plan es sencillo, pero intenso. Combinaremos transporte público y mucha carrera. Atravesaremos varios distritos y terminaremos con un premio que nos merecemos. ¿Se quedan a ver todo lo que nos espera? Empecemos. Una vez todos reunidos y listos, salimos hacia la primera parte del recorrido, el transporte. No usamos autos particulares, vamos como lo hace la mayoría, en bus. Primero nos dirigimos al terminal metropolitano Chimpuocyo. Estamos aquí en el terminal Chimpuocyo. Acá empezamos a iniciar el recorrido. Aquí estamos con la gente, amigos. No te olvides de suscribirte al canal para que así no te pierdas ningún video que se hace. De ahí tomamos la línea hasta la estación central. Y ya aquí en el bus del metropolitano nos dirigimos a la estación central. Y aquí, amigos, nos encontramos en la estación central, listos para embarcarnos al otro transporte del metropolitano. Aquí esperándonos, arroparnos en el otro bus para ir al terminal Matellini. Aquí estamos con la gente, amigos. No te olvides de dejar tus comentarios, qué te parece el video, cuál es tu opinión. Estamos aquí en un nuevo video. No te olvides de suscribirte también, darle me gusta y toca la campanita para que no te pierdas ningún video que se hace en los videos de aventura. Y bien, amigos, aquí estamos en el bus ya, listos para emprender el viaje hacia el terminal Matellini. Como podemos ver, aquí nos dirigimos ahí, el bus ya está en movimiento. Es algo increíble, amigos. Bueno, es mi primera vez que subo al bus de metropolitano. Es algo increíble. No te olvides de compartir el video, amigos, para así llegar a mucha gente. Estamos en un video, una aventura, video de aventura donde vamos a recorrer lugares muy bonitos. En este video no te pierdas, míralo desde el principio hasta el final. Se vienen nuevos videos también, no te olvides de suscribirte. Si quizás tú estás mirando este video y no te has suscrito, te invito a que te suscribas, ya que con tu suscripción y con tu vista del video me apoyas muchísimo para crear más contenido de mucho interés. Estaremos recorriendo también muchos lugares que se vienen nuevos videos interesantes. No te olvides. Desde aquí estamos en la ruta, amigos. Estamos en la ruta, en el viaje al terminal Matellini. Cada tramo nos va acercando más a la costa. El viaje es un poquito largo y les recomiendo, si quieren iniciar así un recorrido, ir desde temprano, ya sea de las 5 de la mañana, saliendo de sus hogares, y para que hagan un recorrido más tranquilo, más calmado, con la familia, con la gente, y disfrutar de lo que nos ofrece nuestro Perú, nuestro Lima. Y ya se empieza
a sentir el aire fresco que viene del mar. Acá ya estamos cerca amigos, al terminal Matellini. Llegamos. Cada tramo nos va acercando más a la costa, en la aventura. Bueno amigos, aquí llegamos, acá estamos con la gente que estamos todos contentos, emocionados acá en este viaje. Un viaje de aventura junto con la gente. No te olvides suscríbete, dale me gusta y toca la campanita para que no te pierdas ningún video, ningún contenido que se hace. Se vienen nuevos videos muy bonitos para que lo disfrutes en familia. Y no te olvides dejar sus comentarios. Es bueno saber sus opiniones de ustedes también. Y ya se empieza a sentir el aire fresco que viene del mar. Bueno, en este lugar, como podemos ver, hay escaleras mecánicas. Ya también escaleras normales para poder subir. Así amigos, acá estamos con la gente, todos emocionados en esta ruta. Y aquí vamos a subir por la escalera mecánica, sin necesidad de usar los pies para subir las escaleras. Aquí estamos amigos, con expectativas de llegar a nuestro objetivo en esta aventura. De acá vamos a tomar un bus o un micro para ir hasta Agua Dulce en Chorrillos. Al llegar a Matellini nos cambiamos a un bus que nos lleva directo hasta Agua Dulce. Aquí amigos ya estamos llegando a Agua Dulce en Chorrillos. Acá la niña también, está emocionada también. Aquí estamos con toda la gente amigos en Agua Dulce, ya listos, llegando a Agua Dulce. Aquí estamos amigos, llegando a Agua Dulce. Amigos, acá estamos, la gente llegando a Agua Dulce, Chorrillos. Aquí estamos amigos, cruzando la pista donde podemos divisar Agua Dulce. Estamos cerca al mar ya, se siente la brisa del viento, el olor del mar, es algo increíble. Ahí como pueden ver amigos, ahí está Chorrillos, Agua Dulce. Si alguna vez viniste por aquí, puedes dejar en los comentarios qué te pareció cuando viniste por Chorrillos. Aquí se acaba la parte de transporte. Aquí estamos con la gente, con la gentita, los reunidos ahí tomándose selfies, grabándose, tomando sus fotos para el recuerdo. Aquí estamos amigos, ya sabes, con tu amigo Benoit Safai en la aventura. Ahí tomándose la gente sus fotos para el recuerdo. Y empieza lo que más nos gusta, moverse con nuestras propias piernas. Ya estamos calientes, con ganas de empezar a recorrer y disfrutar del camino. Está la gente. Allá vamos. Aquí estamos amigos, vamos corriendo, trotando un poco. Desde Agua Dulce arrancamos rumbo a nuestro primer punto importante, el Cristo del Pacífico. Ojalá que podamos llegar amigos. Ahí estamos corriendo. Es un recorrido con subidas y bajadas, donde el esfuerzo se mezcla con las pistas.
Aquí amigos, ya subiendo a la estatua de Cristo del Pacífico. Es una subida un poquito empinada, así que si vas a subir o viniste por aquí, puedes dejar en los comentarios qué te pareció cuando estuviste por estos lares. Y si vas a subir quizás corriendo, puedes hacerlo llevando tu agua y descansando poco a poco, ya que la subida es un poquito pesadita para poder llegar hasta arriba. Ya que estamos con la gente subiendo hacia el cerro. Ahí se puede ver de acá arriba también. Es algo increíble. Ya se ve el mar a lo lejos. El sol va saliendo del todo y nos acompaña en cada paso. No te olvides de suscribirte y darle me gusta y tocar la campanita para que no te pierdas ningún contenido que se sube, ningún video para que te pierdas amigos, porque se vienen nuevos videos de mucho interés, videos muy bonitos de conociendo nuestro Perú, las bellezas que hay en el Perú. Y no te olvides también compartir los videos para así llegar a mucha gente. Y no te olvides de dejar tus comentarios. Oh, ve, ahí está el nombre de unas personas. Está bien alto, ¿eh? Hay que tener resistencia. Es algo bueno hacer ejercicio también. Y continuamos con el recorrido. Desde acá arriba, mira, ya se puede ver a lo lejos el mar de Chorrillos. Seguimos amigos con la lucha, subiendo. Hay más personas que suben también haciendo deporte. Es una buena opción para estar en forma también, buena para la salud. Continuamos amigos, continuamos. Vamos ahí. Y aquí llegamos a la loma del cerro. Cansaditos un poco. Acá se puede ver también al otro lado el mar. Increíble, se siente la brisa, el aire. El clima está increíble. No te olvides de suscribirte amigos, no te olvides. Puedes dejar tu like, tu me gusta. Continuamos con el video. Al llegar aquí, la verdad es que vale la pena todo el esfuerzo. Ahí ya nos dirigimos hacia allá donde está Cristo del Pacífico, una estatua. Ahí nos dirigimos amigos. Vamos con la gente nos está dejando, tenemos que continuar. Tenemos que continuar, que no nos deje la gente, aunque un poco me he cansado también, pero bueno, a seguir con la lucha. Deporte extremo. Aquí estamos descansando un rato. Ya se puede divisar Cristo del Pacífico, que está allá, todavía amigos, allá nuestro objetivo. Si podemos con fuerza y fe. Acá ya termina la pista.
Vamos a pasar por tierra nomás para llegar a nuestro objetivo, a la estatua de Cristo del Pacífico. Continuamos con la aventura. Ahí está nuestro objetivo. Haciendo deporte extremo. Bueno, acá también vienen con sus bicicletas, también es una opción también en bicicleta. Puedes venir con tu bicicleta también para acá y ese es el deporte también. Más práctico. No te olvides de suscribirte, amigo, no te olvides de suscribirte, dale me gusta y toca la campanita para que no te pierdas ningún video, ningún contenido que se hace. Con tu suscripción y con tu visualización del video me apoyas mucho para continuar haciendo más contenido de mucha importancia. Aquí estamos, amigos. Bueno, por acá también hay comercio donde la gente tiene su puestito también, vende agüita, un snack, también unas papitas para comer o algo. Si por acá pasas también puedes comprarte y alimentarte pues para continuar el recorrido, porque en sí que cansa correr, no para estos lugares, porque bueno, hay que tener resistencia, amigos. Ahí continuamos con la aventura con tu amigo Benoit Safai. No te olvides de suscribirte y darle a me gusta al video. Estamos llegando a nuestro objetivo, amigos, al Cristo Pacífico. Ahí está, llegando. Llegamos a nuestro primer objetivo, cansados, pero bueno, así es el deporte. Ahí está la gente ya esperando por ahí. Aquí estamos en nuestro objetivo, Cristo del Pacífico, la estatua de Cristo del Pacífico. Desde esta estatua se ve toda la bahía, una vista increíble que no se valora igual si no llegas con el cansancio de haber corrido hasta aquí. Nos tomamos unos minutos para respirar. Mira todo lo que tenemos enfrente y seguimos. Ahí está la gente también viniendo recién. Nuestro siguiente destino es el Morro Solar, un lugar con una energía especial. La subida es un poco más exigente, pero cada paso nos regala una perspectiva distinta de la ciudad y del océano. Bien, amigos, después de haber llegado acá a la estatua de Cristo del Pacífico, ahora nos vamos a dirigir al Morro Solar, que está arriba. Es una subida así bien pronunciada, amigos. Hay que subirlo pero con calma. Sí se puede. Ahí empezamos a subir. Ahí estamos con la gente. Hay que ir con calma nomás para poder llegar a nuestro objetivo. No te olvides de suscribirte y dejar tus comentarios. Ahí estamos, amigos, en esta aventura. Ahí estamos llegando al Morro Solar. De acá se puede divisar, mira, todas las casas. Y si vienes por acá, amigos, recuerda que no se paga nada, no se paga entrada, nada, es acceso libre. Cualquier persona puede subir al Morro Solar y tomarse unas buenas tomas para el recuerdo. Aquí estamos, gente. Cansa así la subida. Y bueno, para la salud también. Hay que forzarnos nomás. ¿Qué más queda? No te olvides de suscribirte, dale me gusta.
y comparte el video para así llegar a mucha gente. Continuamos a nuestra meta, llegando al morro solar. Ya estamos llegando a nuestro objetivo, ya estamos llegando. Sí, está bien cansadito, amigos. Pero bueno, tenemos que llegar. Intentando subir la cuesta y la cuesta. Ahí estamos pues. Ahí llegamos a nuestro objetivo. Estamos aquí en el morro solar. Y llegamos a la punta. Acá ya descansando un rato. Ahí están llegando también en bicicleta. Bien empinada. Tiene que ser una buena bicicleta para que llegue para acá arriba. Aquí estamos, amigos. Niños también suben. Ahí está. De acá se puede divisar todo. Una buena vista panorámica. Increíble. No te olvides de suscribirte y darle me gusta al video. Y también tocar la campanita para que no te pierdas ningún contenido que se sube. Ningún video, amigos. Hasta los niños también han llegado por acá también. Niños también suben. Si los niños pueden, todo se puede. Ahí estamos, amigos, en esta aventura. ¿Está alcanzado? Sí. La bajada ya más tranquilo. Con freno te ibas haciendo todas las frases. Y el mismo cuerpo no te bota, ¿no? Sí, pues. ¿Cuántos kilómetros habrá acá? Está acá arriba. Kilómetro y medio, pero de todas maneras la subida es la cosa. La altura, ¿no? La altura es lo que es la dificultad, ¿no? De subir y todavía de vuelta. Y encima con piedra le aumenta la dificultad todavía. Con pie como mochila. La verdad todavía así como mochila, ¿no? Esperando. Pero ¿tú crees que venga? Porque yo me acuerdo que dijeron hasta la mitad. Yo también dije a la mitad nada más, pero como yo pensé que seguía y la seguía él. Porque yo me acuerdo que le dije hasta la mitad nada más, la mitad la esperamos. Estamos bajando. ¿Todo bien? Saludo para todos ustedes. No te olvides suscribirte al video. No te olvides y comparte el video también para así llegar a muchas vidas. Ahí estamos, amigos, bajando, pero con freno. Hay que bajar con freno ya que no puedes ganar la bajada. Deporte extremo de aventura. Se vienen nuevos videos. No te olvides, se vienen nuevos videos, no te olvides. Las maravillas de nuestro Perú. Hay que bajar con mucho cuidado y aquí es un poco estrecho el camino. Si vienes con bicicleta, bueno, con tu bicicleta tiene que estar bien preparada, ya que como podemos ver es barranco para abajo, amigos. Hay que tener mucho cuidado en esa parte. Ahí continuamos bajando el descenso para bajar abajo a la estatua del Hotel Pacífico.
Aquí ya llegando, cansadito. La cosa es que llegamos ya. Ahí estamos, amigos. No te olvides de suscribirte, darle me gusta al video y comparte. Y toca la campanita para que no te pierdas ningún video también, amigos. Ahí está la gente. Ahí también venden en bicicleta también sus productos. Es algo ingenioso, increíble. El ingenio del peruano es algo increíble, amigos. Le vende su agüita. Acá estamos ya dejando, amigos. Ahí estamos, amigos. Bueno, me he puesto bloqueador, amigos, ya que el calor más el mar aumenta el sol y nos puede agarrar la piel, amigos. Seguir cuidándonos. Ahí estamos, amigos. Nuestro amigo, ya sabes, Benoit Safai. En las aventuras. Ahí está la gente atrás, amigos. Ahí está la gente. Podemos llegar. No te olvides de suscribirte al canal, ya lo sabes. Estamos bajando, amigos. Bajamos con cuidado, disfrutando del camino, y llegamos a un lugar que merece toda nuestra atención. El monumento al soldado desconocido, también conocido como el monumento al soldado caído. Es un lugar también, bueno, que no sé si conocen. Es un lugar también interesante, amigos, donde hubo unas batallas en la Guerra del Pacífico, ¿no? Donde, bueno, con mucha historia, un lugar con mucha historia también, amigos. Aquí estamos, amigos. Ahí está, ahí podemos divisarlo. Estamos con la gente ahí. En esta aventura, ahí está toda la gente. Cuando llegamos, nos encontramos con una persona que trabaja aquí cuidando el lugar. Bueno, ahí vino una persona a contar, ¿no?, la historia acá de este monumento. Ahí no sé si se puede escuchar bien, pero ahí nos está contando la historia de este monumento, ¿no? Por qué razón lo pusieron y qué significa o qué hay ahí. Es algo increíble, amigos. Esa persona trabaja ahí, creo que cuidando a los carros, ¿no? Carros que vienen a mirar ese lugar, ahí como parqueadero al parecer. Y ahí nos está contando la historia, pues. Es algo increíble, amigos, de cómo, ¿no?, tiene historia este lugar. La verdad es algo increíble, ya que yo no lo sabía. Es algo increíble. Este monumento se levanta en honor a todos los soldados que dieron su vida en la Guerra del Pacífico. Es algo increíble, amigos. Ahí está, defendiendo nuestro suelo. Muchos de ellos no regresaron a casa, no pudieron ser identificados. Aquí descansan sus restos y su memoria. El lugar donde estamos fue escenario de combates muy duros, donde hombres, jóvenes, dejaron todo por nuestro país. Ahí podemos escuchar. Después de un año,
Y los españoles también. Porque él era el que pasaba la voz. ¿Cómo lo votaron los chilenos? Pero vinieron los españoles a ayudar. Trajeron refuerzo. La gente le da su propinita por contar la historia. Está bien amigos. Esto nos dijo que lo hace porque siente que es su deber al cuidar este sitio todos los días. Conoce cada rincón y cada detalle y quiere que nadie olvide el sacrificio que hicieron. Nos pidió que cuando pasemos por aquí no solo miremos el monumento como una estructura, sino que nos detengamos un instante para darles un respeto. Se dio cuenta que le estaba grabando. Ahí está amigos. Nos quedamos en silencio unos minutos, agradecidos por lo que nos contó y conscientes de que estamos caminando por tierra llena de historia. En un momento que nos hace reflexionar, mientras nosotros disfrutamos de esta aventura, hay quienes nos dieron la oportunidad de hacerlo en paz. Está la gente ya bajando amigos ahí de la aventura. Esta tiene su historia, ¿no? La bruja, Con razón. No, de verdad no te miento, en serio, cuando yo entré a correr. Primera vez que vengo acá, Ya. yo entré acá a correr, ni bien entré, me sentí, créeme que me sentí como que estuviera en una guerra. Hasta yo imaginaba que estaba con mi pistola y que me estaba cubriendo. En serio no te miento. En serio sentí eso. Sentí algo cargado. ¿Sabes tus antepasados? Y yo no sabía que era eso, por eso. Yo no sabía que era porque ha muerto gente. Seguro eres un poco sensible. Sí, no, yo siento la energía cuando voy a un lugar. Lo puedo sentir cargado, esas cositas. Yo sentí una cosa así. Y me sentí en ese momento como... Creo que eso es lo que me ha dado ganas de... Después se me vieron corridos. es de la asustamos. Bueno, esa energía. Está bonito. Desde ese momento tan especial, seguimos nuestro recorrido. Ahora nos dirigimos al Planetario Digital José Castro Mendivil. Acá está, este es el Planetario Digital José Castro. Es algo increíble amigos. En su forma, diseño que le han hecho, ¿no? Una pequeña parte nos está contando el joven también de ese lugar. Dice que adentro es algo increíble, ¿no? Bueno, por ahora está cerrado. Al parecer está cerrado. Es un espacio increíble donde se puede aprender sobre el universo, las estrellas y nuestro lugar en él. Aunque no entramos esta vez, pasar por aquí nos hace pensar en lo grande que es todo y en lo bonito que es explorar, ya sea corriendo por la costa y conociendo lo que hay más allá de nuestras nubes. De ahí bajamos directo al muelle pesquero artesanal de Chorrillos. Ahí ya descendiendo, estamos descendiendo amigos para comer algo. La verdad no hemos desayunado. Hemos picado galletitas, pero no es igual. Ay, me duele la pierna. Vamos con un lugar para desayunar. Pero ya que dicen que hay un lugar donde venden pan con pejerrey y vamos a ver dónde es ese lugar, amigo. Yo no conozco la verdad, pero vamos a ver. Ahí estamos, amigos, ahí estamos bajando al muelle, al muelle pesquero.
están los muchachos ahí. Ahí están bajando, amigos. Soldaditos. Ahí podemos ver los negociantes también que venden sus productos, cosas de inflables, de playa al parecer. Y venden ponche. Bueno, hay cosas que venden, ¿no? Que pueden comprar también. Así estamos, amigos, acá en la aventura. No te olvides de suscribirte, amigo. Dale me gusta al video, toca la campanita para que no te pierdas ningún video, ningún contenido que se sube en este canal. Ahí estamos con la gente, amigos, bajando al muelle. Este es el muelle pesquero artesanal de Chorrillos. Es un lugar donde mucho comercio, venden comida. Vamos a decir que por acá venden el famoso pan con pejerrey. Vamos a probar, amigos, qué tal es. Y te invito, pues, si alguna vez viniste por acá, a dejar tu comentario en el video. Deja tu comentario qué te pareció este lugar. Ven acá. Aquí está, en estos lugares, al parecer creo que venden. Ahí podemos ver, ahí cevichería El Punto del Sabor. Ahí está, cevichería El Delfín. Hay varias cevicherías, amigos. Acá pueden encontrar el famoso pan con pejerrey. Ahí está la gente, vamos a desayunar pan con pejerrey. A probar ese exquisito plato. No te olvides de dejar me gusta al video y tocar la campanita y suscribirte. Con tu suscripción y con tu vista del video me ayudas mucho para continuar en hacer videos nuevos. Ahí estamos, amigos, con la gente. Aquí estamos ya en la mesa para degustar el famoso pan con pejerrey. Increíble. Mira la mesa, amigos. Ahí tiene su mantel, su manta, ¿no? Tipo manto parece. Increíble. Ahí está saludando. Ahí está saludando al amigo. Ahí está. Aquí estamos con tu amigo Benoit Safai. Acá estamos, amigos. Ahí está la gente comiendo su pan con pejerrey. Ahí están comiendo su pan con pejerrey los muchachos. Ahí estamos. No se ve bien, así que bueno, después de haber degustado, amigos, el pan con pejerrey, vamos a la playa a ver cómo está la playa. Ya que al lado de este lugar donde venden para comer, ahí está el muelle pesquero y ahí también está una playa. Ahí está la playa también, amigos. Ahí nos estamos dirigiendo para... Ahí están los restaurantes, amigos, para poder divisar y observar cómo está por ahí. Trabajando con la gente. Hay mucho comercio, muchos restaurantes, amigos, muchas opciones para quien pueda venir y comer su pescadito
recién salió del mar a la olla. Varios platos ahí increíbles. De pronto estaré haciendo videos también de probando platos exquisitos de mucho interés. Ahí podemos ver los botes. Ahí están los botes de los pescadores. Estamos acá en la playa, amigos. Estamos entrando al mar a ver cómo está la orilla del mar. Están los bañistas también. Acá puede venir y darte un chapuzón en el agua. Es algo increíble, amigos. Está haciendo un fuerte calor también. Un fuerte calor, está lindo. Acá estamos, amigos, en la playita. Ahí está el muelle. Increíble. No te olvides, amigos, de suscribirte. Si quizás estás viendo por primera vez este video, te invito a que te puedas suscribir al canal para que no te pierdas ningún video, ningún contenido que se sube. Y dale me gusta al video y toca la campanita para que no te pierdas ningún video que se sube. Ahí estamos, en la aventura. Ahí está el mar. Increíble, amigos, amigas. Increíble. Deja tu comentario, puedes dejar tus comentarios ahí. ¿Cuál es tu opinión del video? ¿O algún consejo o algo, amigos? Puedes dejar tus comentarios en el video. Y si quizás viniste por acá, por estos lares, ¿qué te pareció cuando estuviste por estos lugares? Ahí está la gente. El cachorrito también ahí está. Increíble. Increíble, amigos. Ahí está, se quieren meter a bañar, dice. Wow. Bueno, ahí no me meto a bañarte allá. Para la próxima será. Están los niños también jugando. Es un mundo de los niños increíble. También si traen a sus niños, amigos, cuiden a sus niños, ya que no es bueno también confiarse en el mar, ya que también es un poco peligroso. Con cuidado las cosas salen bien. Se ve la gente disfrutando, el mar tranquilo, y nos damos cuenta de lo bonito que es nuestro recorrido. Hemos pasado por historia, por naturaleza, por lugares llenos de vida y de gente trabajadora. Ahí estamos cuidando las ropas, los que se han entrado a bañarse a la orilla del mar. La gente está bañando acá. Ahí estamos, amigos. Que corta pelo con la profesora. Bueno, amigos, ahora nos estamos dirigiendo al muelle. Acá pueden ver. Ahí estamos dirigiéndonos al muelle. La gente está en el agua ahí. Bien refrescante el agüita. Ahí estamos, amigos. Ahí, como pueden ver, ahí está la gente. Como dicen, ¿no? En el mar la vida es más sabrosa.
Increíble. Ahí pueden ver, ahí están los carros. Increíble. Ahí venden sombreros para el sol, para cuidarse de los rayos del sol, amigos. Venden ropa también, trajes de baño, sandalias. Increíble. Ahí están los productos, ropa también. Ahí pulseras, brazaletes. Varias cositas venden, amigos. Ahí está en el muelle, estamos en el muelle, amigos, entrando al muelle. Por eso me sorprendió. Ahí están las jóvenes también están ahí en el agua y refrescándose. Increíble, amigos, ahí está. Ahí puede ver las barcas, ¿no?, que pescan en el mar. Increíble, amigos. Bastante gente. Es una buena opción para venir con la familia también en estos lugares. Increíble, amigos. Bueno, amigos, llegamos hasta aquí. No pueden entrar más adentro, ya que más adentro pueden entrar y se paga, ¿no?, para entrar, para subir al barco y pasear por ahí en el barco. Ahora nos encontramos aquí, amigos, para cerrar con broche de oro. Subimos al malecón de Chorrillos. Aquí terminamos nuestra ruta, con el mar enfrente y la satisfacción de haber cumplido todo lo que nos propusimos al empezar el día. Hoy no solo corrimos kilómetros, aprendimos algo nuevo, conocimos una historia que muchos no saben, compartimos tiempo con amigos y valoramos más los rincones de nuestra ciudad. Ha sido una experiencia increíble. Increíble, amigos. ¿No? Recorrer, hacer un poco de ejercicio, ¿no?, y venir y disfrutar el platillo, ¿no?, de pan con pejerrey, ver el mar, ¿no?, pasear en bote, algunas personas pasear en bote. Increíble, amigos. Y así pues estamos llegando a la parte final, amigos, de este video. No te olvides de suscribirte y darle me gusta al video y tocar la campanita para que no te pierdas ningún contenido también que se sube. Y si quizás es primera vez que ves este video, te invito a que te puedas suscribir, porque se vienen nuevos videos, nuevas aventuras
Espero que les haya gustado este recorrido, tanto como a nosotros vivirlo. Si tienen alguna duda sobre la ruta o quieren que repitamos alguna parte, déjenmelo saber en los comentarios. No se olviden de suscribirse al canal, darle like al video y compartirlo con quien quieran vivir aventuras así. Un saludo para cada uno de ustedes, mis amigos, y así estamos concluyendo el video con tu amigo Benoit Safai. Si vienen nuevas aventuras, no te olvides, si vienen nuevas aventuras. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo a todos.